protagonistas del día en la bolsa española y vamos con el análisis de estos y otros valores, otros nombres propios de la sesión en la bolsa española. Nos acompaña Manuel Pinto, responsable de análisis en XTB España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenas tardes Bueno, a pues todos. Gracias por la invitación. empezamos. Gracias a ti por atendernos como siempre. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el contexto de mercado. Tenemos al IBEX sin un terreno demasiado definido, a la espera, ¿no?, de cualquier nueva información sobre el conflicto, pero tenemos que mirar a más cositas. En general, ¿cuál es el contexto que destacarías tú ahora mismo? Bueno, Lucía, yo creo que al final la semana es histórica. Hemos visto a los principales selectivos mundiales marcar máximos históricos. Lo vemos, por ejemplo, en Wall Street, lo vemos en Asia, lo vemos incluso en algunos índices europeos. Al final, el avance de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad del restablecimiento del estrecho de Hormuz, pues está eliminando esa prima geopolítica que veníamos viendo en las últimas semanas. Como consecuencia, el precio del barril de petróleo cae con fuerza. Además, hemos visto el peor mes desde el inicio de la pandemia y eso alivia las tensiones inflacionarias y también despeja posibilidad de subida de tipos por parte de los bancos centrales. Para que nos hagamos una idea en términos numéricos, en 2 meses el comportamiento del Nasdaq 100 de los 2 últimos meses es el periodo de 2 meses mejor del Nasdaq desde el año 2002 y en el caso del S&P 500 desde el año 2020. Yo creo que hay una balanza en la que tenemos que ver para los inversores qué es lo que creemos que va a sobreponer. Por un lado tenemos el aspecto positivo, resultados empresariales del FOMO, que denominamos al FEMO, en Fabulous Earnings Momentum, también con la inteligencia artificial, y por otro lado tenemos el rendimiento de los bonos al alza y la posibilidad de subidas de tipos. Yo creo que esa balanza es la que deberíamos de cada uno de valorar, cuál es la que más peso puede tener y con ello pues poder decidir qué es lo que va a ocurrir en los mercados. En el corto plazo, pues como siempre decimos, es impredecible ver lo que puede ocurrir. En el largo plazo nos inclinamos más por en un futuro recorte de tipos, estímulos, más deuda, resultados empresariales, inteligencia artificial. Pues en cuanto a valores protagonistas de esta jornada, teníamos esa junta de Iberdrola que nos comentaba nuestro compañero Jorge. Sánchez Galán ha conseguido el respaldo masivo en la junta de la eléctrica, fija en 21.000 millones el beneficio como nueva meta para la eléctrica. ¿Qué visión tenéis desde XTB para Iberdrola? Realmente una junta de accionistas sobresaliente, realmente pues unos crecimientos de los beneficios altísimos. Nosotros nos fijamos mucho en el sector de redes eléctricas reguladas, creció el EBITDA un 9% en los últimos resultados, el beneficio neto un 11%, y yo creo que es aquí principalmente donde tiene la mayor posibilidad de crecimiento, ¿no? El ser una empresa de vanguardia en la nueva electrificación global, en la que dos mercados como son Reino Unido y sobre todo Estados Unidos puede tener gran relevancia, y en la que para nosotros pues invertir en Iberdrola pues es invertir en seguridad, pero también invertir en crecimiento y, como digo, en electrificación. Yo creo que al final, pues dentro de las compañías del sector, con una rentabilidad por dividendo atractiva, es una de las mejores empresas, tanto por su diversificación como por su remuneración al accionista, en un entorno en el que vemos tipos de interés que pueden ser más altos durante más tiempo, inflación elevada, y que puede hacer que los inversores, por tanto, pues lo vean con un mayor atractivo que otras empresas que no pagan dividendos tan altos. También tenemos que mirar a Puig. Bueno, era protagonista en las últimas, ha celebrado junta, ha sido protagonista porque se han roto esas negociaciones con Estée Lauder y resulta que nos hemos enterado de que tenían otro pretendiente como la francesa Kering. Aún así, pues han dado a entender que no van a hacer operaciones, pero que estas conversaciones pues han puesto precisamente en valor lo que vale la compañía, el potencial que tiene ahora mismo Puig. No sé si cuando el río suena es que agua lleva, que al final veremos algún tipo de operación o no. En fin, ¿cómo veis a Puig desde XTV? Nosotros tenemos como en los ojos, decía Bank of America, ¿no?, en los últimos días, que puede ser objetivo de otras compañías, y ahora pues conocíamos pues esos nuevos rumores. Al final, si lo valoramos de manera independiente, pues para nosotros en cierta manera pues la pérdida de fusión con Estée Lauder es una buena noticia. Al final era el precio lo más importante, un precio que está muy por debajo de la salida a bolsa. Los problemas de gobernanza, de corporate, que podían generarse con este movimiento pues era una gran preocupación, y al final es una compañía, Lucía, que tiene cosas muy positivas, ¿no? Está creciendo en el segmento premium de belleza, que es el que más crece a nivel general, tiene una parte muy importante de sus resultados y que además crece más que el resto de sus competidores, lo cual, si hay una parte que crece más en el mercado y Puig tiene una posición dominante, pues es realmente positivo. Tiene menor dependencia Asia-Pacífico, pero parece que en los últimos meses pues hay una estrategia para poder generar algo más de cuota de mercado, y cotiza a unos niveles de descuento pues muy amplios respecto a sus principales competidores.
sectores. Para nosotros es verdad que el entorno actual para el lujo es complicado, con una inflación alta, con unos tipos de interés que pueden ir cada vez a más y además un segmento como ha sido Oriente Medio, en el que había gran potencial de crecimiento, que se ve ahora más paralizado debido al conflicto. Es verdad que en el corto plazo hay riesgos, en el medio y largo plazo para nosotros Puig dentro del sector es una de las mejores apuestas. También tenemos que hablar de ese dividendo del Sabadell. Bueno, ha habido mucho debate, ¿no? Muchas dudas de oyentes que nos preguntaban, ¿comprar antes, comprar después? Muchos analistas diciéndonos, explicándonos, pues eso, que no siempre se tiene en cuenta, que en realidad el dividendo se descuenta del valor. Así que bueno, cada uno lo tenga, tome la decisión que considere, pero que lo tenga en cuenta. Visión para el banco, en todo caso, Manuel, y para la banca española en general ahora mismo. Bueno, nosotros creemos que el mercado se ha vuelto mucho más exigente y es normal. Esto pasa mucho cuando hay grandes subidas en las acciones y es que el año pasado de media el sector bancario tuvo un 100% de revalorización, ¿no? Multiplicó por dos sus cotizaciones, muchos catalizadores, entrada de flujos de capital importantísimos históricos, rentabilidad por dividendo alta, grandes ingresos después de un tiempo en el que habíamos visto subidas de tipos pero que después pues, han generado crecimiento económico en las principales regiones, por ejemplo, en el caso de España y otras regiones donde estas entidades en España tienen intereses. Y bueno, pues margen de intereses al alza, resultados muy positivos, ¿no? Y como decimos, pues eso pues explica el comportamiento de estas empresas que, sin embargo, pues el mercado ahora se vuelve más exigente y exige pues que hagan mejor las cifras, ¿no? Presentadas. En el caso de Sabadell, bueno, fuera de lo que es el dividendo, de ese megadividendo que han pagado y que, bueno, pues tiene para esos inversores a lo mejor que necesitan un mayor capital o tener pues un dinero que van recibiendo cada cierto periodo de tiempo establecido para sus propias finanzas, puede ser atractivo, pero que luego pues al final se descuenta del precio de la compañía, ¿no? En el caso de los resultados es lo que más nos preocupa si nos fijamos en las cifras. Al final los últimos datos nos dejaron muy fríos, crédito bajando, la carrera hipotecaria pues no ha entrado en ella y aunque puede penalizar luego a los bancos que sí quieren entrar en ella, en el caso de Sabadell no entra en ella y por tanto pues ha perdido cuota de mercado. Hemos visto incluso crecimiento moderado en las comisiones, mientras que en el resto de empresas del sector hemos visto ampliamente que ha sido uno de los principales factores que ha mejorado los resultados. En el caso de Sabadell no ha sido así, margen de intereses a la baja. Yo creo que además el mercado se ha vuelto más exigente todavía y se volverá más cuando las cifras siguen sin ser positivas debido al rechazo de la OPA del año pasado con BBVA. Al final han prometido un camino individual o en solitario con mejores beneficios en el caso de ir solos y veremos a ver si es que realmente lo cumple. Pero para nosotros el sector bancario que ha podido tocar su techo, que el inversor se va a mostrar exigente y que para nosotros además dentro del propio sector, si tuviésemos que elegir, no elegiríamos Sabadell como una de las acciones a tener en cartera. Hoy estamos también, Manuel, pendientes del comportamiento de Amadeus. Importantes subidas para este valor. Presentaba en la última jornada su plataforma de publicidad de viajes en una cumbre de publicidad en Niza, en Francia. Bueno, tenemos ahí el verano también a la vuelta de la esquina y siempre decimos que esta compañía hay que tener en cuenta que no solo es del sector turístico, sino también que pertenece a tecnológicas. En este sentido, ¿cómo veis a Amadeus? Pues como lo estás describiendo, Lucía, es que al final no hace falta o para invertir en el crecimiento mundial a nivel turismo, pues Amadeus es una magnífica opción porque no es dependiente de que haya un mayor crecimiento en el volumen de pasajeros, sino que haya un crecimiento estructural de la industria y por sus cualidades tecnológicas es por uno de los principales motivos. Amadeus ha tenido dos problemas fundamentalmente en este 2026. Por un lado, el SaaS apocalipsis que hemos visto durante el principio de año con la irrupción de las herramientas de inteligencia artificial que se llevaron por delante a muchas empresas en términos de caídas en bolsa ligadas al software y por otro lado también pues la guerra en Irán, ¿no? Que eso ha incrementado el precio del petróleo hasta por encima de los 115, 120 dólares barril en algún momento determinado y que genera que haya menos consumo, menos demanda de los viajes aéreos y por tanto pues menos actividad. Pero para nosotros evidentemente pues eso son dos implicaciones importantes, pero Amadeus a pesar de ellos ha tenido un comportamiento mucho mejor de la media del sector, pues esas capacidades que decimos, pues biometría, capacidades tecnológicas, avances, inteligencia artificial y para nosotros es una apuesta clara para invertir de manera estructural el crecimiento del turismo sin necesidad de que el volumen de pasajeros vaya creciendo, sino por la capacidad tecnológica. Y también pendientes de Natur, y hemos estado esta semana salida de CVC del capital de la compañía. Luego hemos sabido que una parte de ese capital que vendía CVC lo ha convertido
comprado Goldman Sachs. Ahora Reines ha lanzado Naturgy 2.0 para salir de compras con 10.000 millones, capacidad inversora importante. ¿Cómo ven ahora mismo a Naturgy, Manuel? Bueno, al final yo creo que son buenas noticias a nivel de corporate, porque al final veíamos como los principales inversores y accionistas de la compañía podían tener diferentes objetivos, ¿no? Criteria, CVC, BlackRock, bueno, pues diferentes caminos que cada uno de ellos quería tomar. Parece que ahora, pues debido a estas últimas salidas, pues puede haber una mayor situación de comodidad y que todos vayan hacia el mismo camino, mismos objetivos y por tanto que se mejore el aspecto fundamental de la compañía, la propia estrategia de cara al futuro. Además va a mejorar el free float de la empresa, por tanto pues va a poder acceder a un mayor capital institucional. Bueno, para nosotros son buenas noticias, vamos a ver, de momento son buenas noticias, vamos a ver si no hay más peleas internas, pero desde luego que es mejor que haya esas disputas desde luego dentro del accionariado de Naturgy. Pues con esas ideas nos quedamos. Manuel Pinto desde XTV, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Hasta la próxima y buen fin de semana. Igual.